Bienvenido al programa de Ecuador. Mi nombre es Leticia de Pastelería Leticia y hoy quiero enseñarte a realizar un budín de limón y amapolas. Para esta receta vamos a estar realizando con diferentes ingredientes donde vamos a utilizar huevo, azúcar, también aceite. El aceite sería el aceite nuestro que utilizamos en la cocina, normalmente que tenemos en la casa, leche entera, también limón y la ralladura de limón. Además vamos a estar utilizando harina 4.0 con polvo de hornear y por supuesto nuestras semillas de amapola, que es nuestro producto estrella en este caso para la elaboración del budín de limón y amapolas. Bueno, para la preparación de este budín primeramente vamos a utilizar 2 huevos. Nuestros huevos tienen que estar a temperatura de ambiente. También azúcar, el azúcar normal que tenemos en la casa. Esto vamos a ir revolviendo. No necesitamos una batidora, digamos, eléctrica, con una manual perfectamente ya nos va a salir esta receta, que es súper fácil. Una vez que integramos estas preparaciones, vamos a agregar el aceite. Como le había comentado, vamos a utilizar el aceite neutro que tenemos en la casa. Seguimos incorporando a nuestra preparación. Luego vamos a utilizar leche entera. Seguimos incorporando. Una receta súper fácil donde pueden hacer desde su casa, por ahí para la merienda, el desayuno, con amigos o parientes. Una riquísima opción dulce. Luego le vamos a agregar el limón, que sería el jugo de limón. También la ralladura. Una vez que incorporamos todos los líquidos, vamos a agregar nuestra harina. La harina que vamos a utilizar es harina 4.0 con polvo de hornear. En este caso siempre tenemos que cernir primeramente nuestra harina para poder mezclar a nuestra preparación. Eso es algo súper importante. Entonces vamos a ir agregando de a poquito para poder incorporar completamente nuestra preparación. Vamos a ir agregando completamente. Mi emprendimiento de Leticia Pastelería surgió a través de una necesidad. Cuando yo estaba trabajando en una multinacional de telefonía, estaba esperando a mi hijo y durante ese lapso, digamos, que yo le tuve a mi primer bebé, yo me di cuenta en ese tiempo de que mi hijo estaba necesitando de mí. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, yo no puedo continuar en mi trabajo teniendo un horario de lunes a viernes y sábado también y dejarle mucho tiempo a mi hijo fuera de la casa. Entonces decidí estudiar pastelería y a través de esa necesidad surgió el emprendimiento Leticia Pastelería. Bueno, vamos incorporando completamente nuestra mezcla y por último vamos a agregar nuestras semillas de amapola. Las semillas de amapola pueden encontrar en cualquier herboristería. Entonces en los lugares donde famosos se venden los remedios yuyos. Esto pueden encontrar en cualquier herboristería. Una vez que tenemos la preparación completa, vamos a poner en un molde que es para budín. Nuestro molde debe estar pincelado con aceite. Con el mismo aceite que utilizamos vamos a pincelar un poquito para que no se peguen los costados. Debemos precalentar primeramente nuestro horno a una temperatura de 180 grados y debemos cocinar por un periodo de 45 minutos. Entonces vamos a agregar a nuestra budinera despacito. Golpeamos un poquitito en la mesa. Esto vamos a llevar al horno, como le había comentado, por un periodo de
45 minutos a 180 grados Celsius. ¿Cómo sabemos que está nuestro budín? Debemos pinchar con un palito de asado o un carbadiente. Una vez que sale limpio el palito, ya está listo nuestro budín. Aquí está listo nuestro budín de limón y amapolas. Una vez que esté listo, esto debe dejar enfriarse un rato para posteriormente bañar con glacé, que vamos a hacer la preparación en estos momentos. Para el glacé vamos a necesitar azúcar impalpable, jugo de limón y por supuesto nuestras amapolas. En cuanto al jugo de limón, vamos a hacer a ojímetro. Vamos a ir poniendo nuestro jugo. Vamos a ir viendo que no quede demasiado líquido para que nuestra preparación pueda ser mejor vista, digamos, en nuestro budín. Entonces de a poquito vamos a ir agregando. Quiero comentarles también de que en Leticia Pastelería ofrecemos tortas artesanales, realizo tortas personalizadas, hecho con chantilly vegetal, también con diseño en fondant. Hacemos desde la elaboración de los muñequitos, el diseño que más a ustedes les gusta, ya sea para algún cumpleaños, para algún evento, desde nacimiento. O sea, podemos estar en cualquiera de los eventos, solemos brindar lo que el cliente desea. Y todo lo realizamos por pedido, realizo desde mi casa, desde mi hogar, por eso es que lo elaboro con anticipación. Quiero recordarles también que estamos en las redes sociales, en el Instagram estamos como @LeticiaPastelería y en el Facebook también como Leticia Pastelería. Pueden contactarme al 0971-631-871 y ahí podemos agendar también los pedidos que más te gusten, hacemos delivery, que ahora también es un punto a favor, que los clientes quieren y desean recibir en sus casas sus pedidos. Entonces eso es algo también, un punto a nuestro favor que brindamos a los clientes. Bueno, aquí se encuentra lista nuestro glacé y esto vamos a poner a nuestra preparación de budín. ¿Vieron? No queda muy aguado ni tampoco demasiado espeso. Entonces eso, de esta manera debe quedar nuestra preparación. Vamos incorporando entonces a nuestro budín de a poquito. Y luego vamos a agregarle la amapola. Es una receta súper fácil que lleva pocos ingredientes y pueden hacerlo en su casa, con sus hijos, para la merienda, el desayuno. Le agregamos un poco de la amapola. Así queda perfecto. Aquí tenemos nuestro budín terminado, así que una riquísima opción dulce que ustedes pueden realizar con muy pocos ingredientes. Espero que lo puedan hacer, compartan en sus redes sociales, puedan arrobarnos, por ahí tienen alguna consulta o duda. En nuestra preparación pueden contactarme que le vamos a estar ayudando, encaminando en esta receta que hicimos súper fácil. Ahora que soy emprendedora les quiero comentar un poquito de que yo puedo pasar más tiempo con mis hijos, puedo hacer lo que verdaderamente me gusta. Les comento, yo soy licenciada en Administración de Empresas, estudié posteriormente, al terminar la carrera nació mi hijo y ahí estudié la carrera de lo que es pastelería. Soy pastelera profesional, me dedico exclusivamente a esto. Quiero agradecer a la primera dama por este espacio, gracias a ella por darnos este espacio, a todos los emprendedores, porque también es un punto a nuestro favor que gracias a esto, gracias a que más personas nos pueden ver, pueden también conocernos a nosotros como emprendedores. Así que muy agradecida con la primera dama por darnos este espacio. Espero que les haya gustado esta receta y por sobre todo que lo hagan, puedan arrobarnos. Nos vemos pronto en el siguiente programa. Muchas gracias. Chao, chao.